Bienvenidos a la Franja de Fe, Iglesia una y fiel en misión hacia la Iglesia remanente. Estamos presentando la serie titulada Ya llega nuestra liberación. El programa de hoy se titula Profecía bíblica sobre la iluminación de las conciencias, también conocido como el Gran Aviso. Vamos a ver algunas revelaciones privadas sobre esta manifestación del inmenso amor que Dios nos tiene, sobre esta gran ayuda que Dios nos va a dar durante la gran tribulación. Pero lo más importante que quiero compartir con ustedes es una recapitulación de citas bíblicas sobre el aviso o iluminación de las conciencias, porque como bien nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica, toda revelación privada debemos siempre contrastarla con la Biblia y así garantizar su autenticidad. Comencemos primero por demostrar unas pocas revelaciones privadas sobre este acontecimiento. Una de las más importantes fue dada por Jesús a Santa Faustina Kowalska, en Polonia, y dice así: antes de venir como justo juez, vendré como Rey de misericordia. ¿Qué significan estas palabras misteriosas? Vendré como justo juez, eso lo llamamos el juicio de las naciones, y lo podemos ver en Mateo 25, cuando serán congregadas delante de Jesús todas las naciones, todos los pueblos de la tierra, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y dirá a los de la derecha: venid a mí, benditos de mi Padre, y heredad el reino. En cambio las cabras al fuego eterno. Eso es, repito, el juicio de las naciones, Mateo 25. Pero ¿qué significa que antes de venir como justo juez, vendré como Rey de misericordia? Misteriosas palabras que nos están dando a entender algo importantísimo, y como vamos a explicar, está justamente relacionado con el aviso. Es durante el aviso que Jesús vendrá como Rey de misericordia. En el mismo diario de Santa Faustina, en el numeral 83, se nos da más detalle sobre cómo ocurrirá esto, que antecede a ese aviso. Y dice así: antes de que llegue el día de la justicia, les será dada a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo aparecerá el signo de la cruz, y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Notemos, por tanto, que antes del aviso se nos dice claramente que la señal de la cruz aparecerá en el cielo. Todos los seres humanos la verán, estará varios días en el cielo, y además ella especifica que de esa gran cruz en el cielo, de los orificios donde estaban clavadas las manos y los pies de nuestro Salvador, saldrán luces que iluminarán la tierra. Es decir, que antes del aviso interior en nuestra alma, vamos a ver signos exteriores que nos van a preparar. Veamos ahora algo sobre las revelaciones de la Santísima Virgen María a Conchita en Garabandal. Dice así: antes del milagro me ha dicho la Virgen que habrá un aviso para que el mundo se vaya enmendando. Y ese aviso es como un castigo, es muy temeroso, para buenos y para malos. Para los buenos, para acercarlos más a Dios. Y para los malos, para avisarles que viene el fin de los tiempos y que son los últimos avisos. Fíjense que aquí aparece la palabra aviso. Como vamos a ver más tarde en las citas bíblicas, la palabra aviso no aparece en la Biblia como tal, pero sí aparece la palabra iluminación. Del mismo diario de Conchita podemos leer: se sentirá en todo el mundo, se verá que viene de Dios. En el aviso veremos todo lo que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados y lo que hemos hecho con ellos a la pasión del Señor. Entonces se nos da más detalle, más información sobre no solamente que veremos nuestros pecados, sino lo que ellos hicieron a Jesucristo mismo el día de su condena, el día de su crucifixión y muerte. En el Catecismo, primera parte, capítulo 2, en el punto 3,
se titula Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. En el numeral 65 leemos: de una manera fragmentaria y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha dado a su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. Fíjense qué importante lo que nos dice el Catecismo. La palabra de Dios hecha carne, Cristo, es la palabra única, perfecta e insuperable. Es decir, que no debemos buscar cosas que están fuera de la Biblia pretendiendo superar la Biblia. Hay una cita también muy importante de San Juan de la Cruz, de la cual leo solamente un fragmento. Dice así: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Y termina diciendo que pretender revelaciones nuevas fuera de la Biblia sería una ofensa a Dios. O sea, pretender que hay noticias, novedades, cosas importantes dadas por otros videntes y que no están en la Biblia sería una afrenta contra Dios. Palabras de San Juan de la Cruz. En el numeral 66 leemos: no habrá otra revelación, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. De modo que dice que no habla otra revelación, pero como en la Biblia no está todo explicitado, sí pueden haber otras revelaciones privadas que nos ayudan a comprender mejor la Biblia, o sea, que la expliciten más profundamente. Y en el numeral 67 vemos una advertencia final muy importante. No nos está diciendo que debemos desechar la revelación privada. Eso no es lo que está diciendo. Lo que nos está diciendo es que la revelación privada la debemos de ver siempre a la luz de la revelación pública, o sea, iluminada y contrastada contra las Sagradas Escrituras. Y nos dice así: a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una época de la historia. Entonces está muy claro, la revelación privada sí hay que escucharla, pero contrastada con la Biblia. Dios la da para ayudarnos a vivir más plenamente algo que estaba dicho en la Biblia o a explicitarlo, a que lo podamos entender mejor. De manera que siempre que escuchemos una profecía bíblica, lo primero que tenemos que hacer es contrastarla con la Biblia. Hoy en día que hay con las redes sociales tanta información falsa que circula, pues alguna será cierta, pero también circula mucha mentira, tenemos que tener esta coraza, este conocimiento. Si vemos que alguien dice, por ejemplo, la Tierra saldrá disparada y chocará contra Júpiter, porque lo dice una revelación de tal vidente o de María en tal lugar, pues nosotros vamos a la Biblia. Si en la Biblia no dice que la Tierra saldrá disparada y chocará contra Júpiter, esa revelación privada simplemente no es cierta. Pasemos entonces al centro de este estudio bíblico profético, que como había dicho es una recapitulación de citas bíblicas sobre el aviso. Las primeras tres que quiero presentar las pongo en una sola lámina porque están fuertemente vinculadas entre sí. Muestran de hecho la correlación entre Isaías 2, Lucas 23 y Apocalipsis 6. Estas tres citas nos van a demostrar que va a haber un momento de la historia de la humanidad donde todos los seres humanos se van a sentir así, como muestro en este diagrama, en esta imagen. Aquí vemos a un hombre que está como queriéndose ocultar dentro de una cueva, lejos de la vista de Dios.
Vemos que comienza con manifestaciones en el cielo, como lo explica el libro de la verdad y también en las revelaciones a Conchita. Dice, el sol se puso negro como un paño de crin y la luna toda como sangre. Manifestaciones en el cielo. Después pasa advertencias en la tierra. Dice, hace temblar la tierra. Lo repite 2 veces. Después dice, los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Es decir, primero nos advierte el cielo, después nos advierte la misma tierra. Y después, como tercer paso, pasa ya al interior de nuestra alma, que es ese momento donde justamente decimos, ¿no? Como vemos en la Biblia, entra en la peña, húndete en el polvo, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé. En otra cita leemos, entrarán en las grietas de las peñas y en las hendiduras de la tierra, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé. Vemos que se repite el patrón y vuelve a decir más adelante, se meterá en los agujeros de las peñas y en las hendiduras de las piedras, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé y del esplendor de su majestad. Lo vemos nuevamente en Lucas 23 cuando dice, decid a los montes, caed sobre nosotros y a las colinas cubridnos. Y lo volvemos a ver en el Apocalipsis 6 donde dice, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes y dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. De manera que esto lo van a vivir todos los seres humanos y vamos a demostrar que es independiente de su raza, de su religión o de su estatus social. Lo leemos específicamente en el Apocalipsis 6. Dice así, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos, y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes y dicen a los montes y las peñas, caed sobre nosotros. Quiere decir, está diciendo que todos los seres humanos lo van a vivir, todos al mismo tiempo, y no importa si eres creyente o no creyente, o si eres cristiano, budista, maometano, budista, brahmanista, etc. Hay otro libro que quiero referir que también muestra este patrón, no está en la Biblia, pero es referido dentro de la Biblia y se llama el Apocalipsis de Elías. El Apocalipsis de Elías está referido 2 veces en las Sagradas Escrituras. Está referido en la carta a los Corintios y en la carta a los Efesios. Leo una sola de ellas. Dice así 1 Corintios 2, versículo 9. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Fíjense qué interesante, el apóstol San Pablo hace una cita, lee una cita de las Escrituras y de hecho dice, más bien como dice la Escritura. Sin embargo, esa Escritura no está en la Biblia. Yo me puse a buscarla y la encontré, está efectivamente dentro del Apocalipsis de Elías, que si bien no está en la Biblia, es referido por Pablo como las Escrituras. A mí esto lo que me dice es que el Apocalipsis de Elías pudo haber formado parte de la Biblia, pudo haber formado parte de las Escrituras, pues el mismo apóstol San Pablo lo refiere como las Escrituras. ¿Qué nos dice el Apocalipsis de Elías sobre esto? Dice así, anhelarán la muerte, pero la muerte huirá y los abandonará. Correrán sobre las rocas y saltarán hacia abajo diciendo, caigan sobre nosotros, pero no morirán. Doble tribulación vendrá sobre toda la tierra aquel día. Esto de que caigan sobre nosotros, pero no morirán, lo vemos también en el Apocalipsis, lo vamos a ver un poco más adelante, donde los hombres se van a sentir tan mal que van a querer morir, pero dice, la muerte huirá de ellos. Es decir, este no se trata de un momento de mortandad, esto no se trata de algo que viene de Dios para que los hombres puedan morir. Al contrario, lo que está diciendo es que nos tenemos que preparar para algo que nos va a mover el corazón, el alma, para convertirnos hacia Dios. Vamos a una pausa.
Seguimos entonces con este estudio bíblico profético sobre la iluminación de las conciencias. Estábamos mostrando una correlación, un patrón que se repite en Isaías 2, Lucas 23, Apocalipsis 6 e incluso en el Apocalipsis de Elías capítulo 2. Algo importante quiero destacar sobre esta lámina antes de pasar a la siguiente, y es que efectivamente estaba profetizado en qué momento de la historia de la humanidad iba a ocurrir el aviso. Uno se podría preguntar, ¿por qué el aviso no podía haber ocurrido en el siglo VII, en el siglo XIII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX? ¿Por qué es en nuestra época que va a ocurrir, en el siglo XXI? ¿Por qué lo tenemos que vivir nosotros? ¿Dónde estaba en la Biblia anunciado que era nuestra generación la que iba a vivir esta manifestación de Dios para los hombres? Pues eso lo leemos justamente en Lucas 23. La misma cita que referí antes, pero en este caso la voy a leer para demostrar que sí estaba dicho por el mismo Jesús cuándo iba a ocurrir el aviso. Permítanme leerlo. Esto ocurre el día que Jesús sube hacia el Calvario con la cruz a cuestas y se encuentra con las mujeres que están llorando por él. Dice así: le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, y las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas cubridnos. Esta frase de Jesús se refiere a dos momentos históricos. Cuando dice no llores por mí, llorad por vosotras, se refería a ellas, a esa generación perversa que mató al Señor y que sufrió en el año 70 después de Cristo la destrucción de Jerusalén, la destrucción del segundo templo, el templo de Zorobabel. Entonces llorad por vosotras era esa generación. Y cuando dice llorad por vuestros hijos se refiere a descendientes. Pero ¿cuáles descendientes? ¿En qué momento histórico ocurrirá ese otro momento de sufrimiento? Pues Jesús lo dice muy claramente: y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se pondrán a decir: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Notemos lo siguiente: en toda la historia de la humanidad pasada, en los primeros 6.000 años de la historia, se consideraba la esterilidad una maldición. Era la mayor desdicha de una mujer y de una familia también, porque la mujer no le podía dar el primogénito a su esposo y no le podía dar descendencia, y de la descendencia dependía pues la fortuna, la prosperidad, los campos que puedas cultivar, el ganado que puedas criar. Vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el llanto de Ana en el templo por su infertilidad. Es realmente doloroso ver cómo sufría ella por no poder tener un hijo. Afortunadamente Dios escuchó su súplica y le dio un hijo que ella prometió consagrar, y lo consagró a Dios, y de ahí salió ese gran santo, ese gran sacerdote Samuel. Pero hay muchos otros casos. Tenemos también el caso de Sara, que antes de poder darle un primogénito a Abraham, pues se considera una persona muy desgraciada, muy desafortunada. El dolor de no poderle dar un hijo a Abraham, un primogénito a su esposo. Si bien fue así en toda la historia de la humanidad, Dios sabía que iba a haber un momento futuro perverso, una generación futura malévola, donde todo iba a estar invertido y las mujeres iban a considerar la infertilidad como una bendición, es decir, una época en la cual se pudiera vivir en libertinaje, ¿no? Vivir en pecado abiertamente, pero sin tener hijos. No se quiere tener hijos. Eso Jesús lo sabía y lo anunció y lo ata al momento del aviso. Por eso dice que sufrirán vuestros hijos, ¿no? Llorad por vuestros hijos, porque vendrán días en que se dirá dichosas las estériles. En los tiempos de Jesús eso era impensable, impensable. Pero esa época llegó. Es decir, Jesús sabía que eso iba a ocurrir y nos dice que el aviso vendrá en ese momento donde reine el aborto, los anticonceptivos, matrimonios homosexuales y todo aquello que vaya en contra de la natalidad. Y ese era precisamente el momento en el cual se iba a vivir el aviso, es decir, en el siglo XXI.
Pasemos entonces a ver otras citas bíblicas sobre el aviso. Una de las cartas que más aporte tiene a este particular es la primera carta a los Corintios. En capítulo 4, versículo 5 dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. Fíjense que aquí usa la palabra Él iluminará los secretos de las tinieblas. Aquí aparece la palabra iluminación. También dice, pondrá de manifiesto los designios de los corazones. ¿Quién puede poner de manifiesto los designios de los corazones? Solo Dios. Solo Dios puede saber cuál es no solamente lo que hacemos, sino la intención con la que lo hacemos. Y también dice, recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. Eso significa que no estamos hablando de un juicio universal. Aquí no estamos hablando del juicio de las naciones, todos los pueblos congregados frente a Dios. No, está diciendo, recibirá cada cual del Señor. Nótese entonces la característica de juicio particular, individual. Esto es un encuentro personal de cada persona con Jesucristo, único juez de vivos y muertos. En 1 Corintios 13:12 podemos leer, ahora vemos como en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré cómo soy conocido. Esto es muy importante porque si una persona hace un juicio de sí mismo, una valoración de su propia conducta, todo el mundo concluye que es bueno. Yo nunca he escuchado a una persona confesándose malo. Yo creo que mientras más malvada una persona, más lejos está de confesarse como bueno. Yo no recuerdo ningún discurso de Hitler, de Lenin, de Stalin o de tantos otros verdugos de la historia considerándose malos. Al contrario, se consideraban salvadores, se consideraban libertadores de su pueblo, traidores de prosperidad. Entonces, una persona haciendo un juicio de sí mismo no sirve delante de Dios, porque cada persona se ve a sí mismo como bueno, el malo es el otro. Pero lo interesante, lo que vemos en la carta de los Corintios es que dice, conoceré cómo soy conocido. No soy yo quien me estoy autoevaluando, es Dios quien me está evaluando. Es Dios quien verá y me hará ver el estado de mi alma. Aquí vemos otra vez la característica de juicio particular. Conoceré cómo soy conocido. Es un juicio individual, un juicio no a momento de la muerte, porque como vamos a demostrar, da pie a arrepentimiento, da la posibilidad de convertirse. 1 Corintios 14:25 dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando que Dios está verdaderamente entre vosotros. Noten que nuevamente dice que los secretos del corazón quedarán al descubierto, es decir, todas no solo nuestras acciones, sino nuestras intenciones quedarán al descubierto. Pero dice, y postrado rostro en tierra adorará a Dios confesando que Dios está verdaderamente entre nosotros. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante porque yo he usado esta cita para demostrar, inclusive a cristianos no católicos, que no se trata de un juicio al momento de la muerte y no se trata del juicio de las naciones. ¿Por qué no se trata del juicio de la muerte? Porque si fuera el juicio al momento de la muerte ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Y aquí nos demuestra 1 Corintios 14:25 que como resultado de esto nos prostraremos ante Dios, nos humillaremos ante Dios y confesaremos que Él está verdaderamente entre nosotros. Haremos una confesión de fe y da paso al arrepentimiento, a la conversión, con lo cual no es a momento de la muerte, sino que es un momento antes. Recordemos entonces las palabras de Jesús de Santa Faustina, antes de venir como justo juez, vendré como redentor de misericordia. Es justamente esto. Veamos otra cita bíblica. ¿Qué nos dice Daniel 12:10? Muchos serán lavados, blanqueados y purgados. Los impíos seguirán haciendo el mal. Ningún impío comprenderá nada. Solo los doctos comprenderán. Comparemos esto con la revelación de María a Conchita en Garabandal. Dice que para los buenos, para hacerlo más buenos, ¿no? Y los malos, para advertirles que son sus últimos momentos. Lo que está revelado es que el aviso va a separar las ovejas y las cabras.
O sea, va a hacer que todo el mundo se decida. A partir del aviso ya no va a haber gente intermedia, indefinida, indecisa. No. Como lo dice aquí muy bien Daniel, los buenos serán blanqueados, lavados y purgados, pero los impíos seguirán haciendo el mal y no comprenderán nada. El libro de la verdad también así lo explica. Es decir, el aviso genera como un punto de inflexión, una ruptura, un momento a partir del cual muchos se convierten y muchos son blanqueados y purgados, pero los impíos no van a comprender qué fue lo que ocurrió y en lugar de convertirse van a hacer más fuerte su maldad, se van a hacer más impíos todavía. Si se tratase, por lo tanto, de un juicio universal, no habría ocasión de arrepentimiento. No puede, por tanto, tratarse del último juicio, donde no cabe ya arrepentimiento y salvación, sino de un momento anterior, un juicio individual que da la oportunidad de arrepentirse y convertirse, como dice Daniel, de lavarse, blanquearse y purgarse. Veamos una cita más. Lucas 21 nos dice que antes de esto habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en Apocalipsis 3 nos dice una cita muy importante. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de la ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nuevamente vemos la característica de un juicio individual, de un juicio particular, porque dice, si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No sobre la humanidad, no se trata de la venida de Jesús en su manifestación gloriosa de la parucía, no. Vendré sobre ti significa que vendrá sobre cada persona para tener este encuentro íntimo, personal con Dios. ¿Y a quién le va a caer de sorpresa? Pues lo dice muy claro lo que acabamos de leer del Apocalipsis 3. Le va a caer de sorpresa a quien no esté en vela. Justamente este es el propósito de este programa, que la gente conozca esto y se prepare para que no le llegue como un ladrón, como nos lo advierte Jesús. En el Apocalipsis capítulo 9 vemos también que se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Esto es muy similar a lo que leímos en la otra lámina que referí al libro del Apocalipsis de Elías, que los hombres buscarán la muerte, desearán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Quiere decir que no se trata de un momento donde van a ocurrir fenómenos que van a traer mortandad. Estos 8 cometas que van a chocar en el cielo, como lo dice el libro de la verdad, no es para golpear contra la tierra y para traer mortandad, no. Lo que está ocurriendo es que Dios nos da advertencias y nos muestra el estado de nuestra alma, y como resultado de ver el estado de nuestra alma es que dice acá, los hombres buscarán la muerte, desearán la muerte, pero no la encontrarán. Y dice además, para atormentarlos durante 5 meses. Algunas personas han utilizado esta cita para inferir que posiblemente entre el aviso y el milagro van a transcurrir 5 meses. Yo no lo puedo asegurar, pero al menos es interesante reflexionarlo. Vamos a una pausa. Franja de Fe, Iglesia Una y Fiel, en misión hacia la Iglesia Remanente. Estamos presentando el estudio bíblico profético sobre la iluminación de las conciencias. Pasemos a ver ahora otras citas bíblicas que confirman que este aviso o iluminación de las conciencias estaba en las Sagradas Escrituras. Antes que eso, recordemos unas palabras de Jesús a Santa Faustina Kowalska, que podemos ver en su diario, y dice así: antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Primero se apagará toda luz en el cielo,
y sobrevendrá también una gran oscuridad sobre toda la tierra. Entonces aparecerá en el cielo el signo de la cruz. Como explicamos antes, toda revelación privada debe ser contrastada contra la Biblia, porque la Biblia es la revelación única e insuperable de Dios. Yo me puse, por tanto, a buscar esto que yo me enteré por Santa Faustina, no me enteré por la Biblia, sino que me enteré a través de la revelación privada. Me puse a buscarlo, pues si es cierto, tiene que estar en la Biblia, en atención a lo que nos instruye el catecismo. Pues fíjense exactamente dónde está esta revelación a Santa Faustina. Está en Mateo 24, que es lo que solemos llamar el discurso escatológico de Jesús, que lo vemos no solamente en Mateo 24, sino también en Lucas 21 y en Marcos 13. Y dice así: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpeará en el pecho todas las razas de la tierra. Esto es Mateo 24:30. Fíjense que son las mismas palabras con las que Jesús se lo revela a Santa Faustina, solamente que a Faustina le da un poco más de detalle. Por ejemplo, le dice que de los orificios de esa cruz que veremos en el cielo saldrán luces que iluminarán la tierra. Pero ya la profecía estaba en Mateo 24:30. Vuelvo a leerla, dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Eso es decir, veremos la señal de la cruz en el cielo. Y la van a ver todos, hasta los que no creen en Cristo, inclusive los que lo rechazan y los que lo odian. Todo ser humano lo verá. Será un milagro patente, no como estas imágenes que a veces circulan en las redes sociales, donde se ven unas nubes con una cierta forma, y ya dicen, yo en esas nubes veo tal cosa y todo lo otro, algo como incierto, yo lo veo, yo no lo veo. No, aquí será una manifestación patente, una cruz perfecta, un crucifijo perfecto, lo veremos en el cielo. Y además lo ata al aviso, porque dice: aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpeará en el pecho todas las razas de la tierra. Es decir, justo después de que veamos este signo del cielo, viene ese momento de arrepentimiento masivo, donde todos los hombres se golpearán el pecho. Y dice todas las razas de la tierra, no dice solamente los cristianos o los católicos, no dice solamente los europeos o los que viven en América, todas las razas de la tierra, hasta los que no creen en Cristo, hasta los que no conocen esta profecía, van a vivir esta manifestación, primero exterior, visual, y después interior en el corazón. Veamos también otras citas bíblicas. En Zacarías, capítulo 12, versículos del 8 al 14, veremos que este aviso está relacionado también con la conversión del pueblo judío. ¿Para qué viene el aviso? Le había dicho María a Conchita en Garabandal, los buenos para ser los más buenos, ¿no? Para que vean cuánto han ofendido a Dios y así puedan lavarse, blanquearse, purgarse, como dice el profeta Daniel. Y los malos como una advertencia de que ya están en los últimos avisos, de que ya viene el final de los tiempos. Pero específicamente tiene un papel fundamental también para el pueblo judío. En Romanos 11 recordemos que está predicho que ese olivo que había sido cultivado por Dios y que fue cortado por haber rechazado al Mesías, está predicho en Romanos 11 que va a ser reinjertado. Es decir, está predicho que el pueblo judío, en una buena parte, no todos, pero en una buena parte, van a reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el verdadero Salvador. Van a reconocer que ese que crucificaron y mataron hace 2000 años, sí era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Miren cómo lo dice Zacarías: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por el Hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. Inclusive especifica, ¿no? Será grande la lamentación en Jerusalén, y se lamentará el país y cada familia, es decir, cada una de las tribus de Israel se va a lamentar
cuando reconozcan que el que mataron hace 2000 años sí era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. De modo que el aviso tiene también un propósito relacionado con que todas las 12 tribus de Israel regresen a el amor de Dios, regresen reconociendo que el que crucificaron era verdaderamente el Mesías, el que estaba profetizado en Isaías 53, en el Salmo 22. Es decir, que el aviso tiene un propósito específico y fundamental relacionado con lo que está profetizado en Romanos 11. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:7? Dice, mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá hasta los que le traspasaron, y harán duelo por él todas las razas de la tierra. Efectivamente, harán duelo por él todas las razas de la tierra, pero especialmente el pueblo judío, que es recordemos que Jesús era judío, y fue su pueblo el que lo rechazó, el que no quiso aceptar que él era el Mesías. De manera que tengamos presente que el aviso está muy relacionado con la aceptación del pueblo de Israel al misterio del Mesías, de la primera venida de Jesucristo, con lo cual van a pasar a ser, igual que nosotros los católicos, los que esperamos la segunda venida, o sea, van a pasar a esperar también la segunda manifestación gloriosa en su retorno en la parusía. De manera que podemos resumir de esta lámina lo siguiente: la prisión de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, es decir, de la cruz por 7 días, como lo dice el libro de la verdad, por 7 días en el cielo, antecede al fenómeno de la iluminación de las conciencias. Esa será la indicación clara de que el aviso está muy, muy próximo. Hay otras manifestaciones que nos permiten determinar un poco en qué momento histórico ocurrirá. En el diario de Conchita leemos que dice, cuando las cosas estén en su peor momento. Vi que estaba asociado a un momento de invasión, de una gran invasión donde el comunismo jugaba un papel predominante. Es decir, que María le reveló a Conchita que el aviso no viene en cualquier momento. Ya tiene que haberse desatado la invasión comunista, ya tiene que ser un momento de guerra, un momento de persecución, un momento terrible, porque dice, cuando las cosas estén en su peor momento. Algunas personas que indicaron que el aviso venía en una fecha pasada, en algún momento, y no se cumplió esa profecía, esa predicción, mejor dicho. Una de las cosas que no tomaron en cuenta es que no estaban las condiciones que están en el diario de Conchita. O sea, las cosas tienen que estar en su peor momento, tienen que estar en un momento de invasión, en un momento donde el comunismo, como dice Conchita, juega un papel preponderante. Eso lo vamos a ver en el siguiente espacio, en el espacio final de conclusiones, que en el libro de Joel podemos ver otra indicación de en qué momento aproximadamente ocurrirá históricamente hablando. Pero lo que sí es seguro es que cuando falten solo 7 días será inminente, porque será patente la aparición de la cruz en el cielo durante 7 días. Hay otras indicaciones que nos va a dar la naturaleza, que nos va a dar la tierra. En el libro de la verdad vemos que hasta los animales nos van a avisar hasta invadiendo las ciudades, manadas de animales, aves chocando en el cielo. Es decir, van a haber otros avisos de que está a punto de ocurrir el aviso. Pasamos entonces a un corte. Pasamos a la última parte de este estudio bíblico profético. Analizaremos unas citas adicionales del libro de Joel y pasamos ya a las conclusiones. El libro de Joel es un libro profético bastante corto, es uno de los más cortos del Antiguo Testamento, tiene solamente 4 capítulos y yo a veces lo refiero como un pequeño apocalipsis, o sea, un apocalipsis resumido en solo 4 capítulos. Aquí coloco una especie de resumen, porque no es solamente eso, pero un resumen de lo que cada uno de esos 4 capítulos incluye. En Joel 1 vemos que se da la abolición del sacrificio perpetuo, una profecía bíblica importante.
Vamos a tener otro espacio de Franja de Fe para analizar esa profecía. Aquí vemos nuevamente que aparece en Joel 1 y también dice que desaparece de la tierra el júbilo, la alegría, las caras felices desaparecen. En Joel 2 comienza formalmente la gran tribulación y específicamente habla de la invasión china del mundo. No menciona la palabra China, pero dice un pueblo tan numeroso cual no lo hubo antes ni lo habrá después. Ese pueblo tan numeroso como no lo ha habido antes ni lo habrá después, evidentemente es China. Comienza Joel 3 hablando de el segundo Pentecostés. Refiere en realidad también al primero, pero vamos a demostrar que en realidad Joel 3 habla de esas dos manifestaciones del Espíritu Santo. La primera, el primer Pentecostés, y el nuevo, que como dijo la Virgen María en Ámsterdam, Nuestra Señora de todos los pueblos, va a ocurrir después de que sea proclamado el quinto dogma mariano, es decir, María como corredentora y mediadora de todas las gracias. Después de Joel 3 viene el último capítulo, que es Joel 4, donde ya está la victoria del Cordero y el juicio de las naciones. Entonces, obviamente hay mucha más información en estos 4 capítulos. Aquí lo dividí en 4 secciones como para resumir un poco cómo está organizado este libro profético. Veamos entonces brevemente y para explicar por qué lo estoy asociando al tema del aviso. En Joel 1, como decía antes, se da la abolición del sacrificio perpetuo y la instauración de la abominación de la desolación. Y comienza ese periodo de oscuridad, de sufrimiento, donde dice que ha sido arrancada la alegría, ya los hombres no están, el júbilo ha desaparecido de la tierra, y comienza también a ocurrir también otros de los signos del Apocalipsis, como son por ejemplo el hambre, ¿no? Viene Joel 2 y arranca con un día terrible. Está hablando de, como mencionaba antes, el día de la invasión china al mundo. Y no hay ninguna duda que se trata de China porque no ha habido un pueblo más numeroso que ese. En el Apocalipsis recordemos que inclusive el apóstol San Juan dice, pude escuchar el número de la tropa, 200 millones. ¿Qué pueblo tiene un ejército de 200 millones de habitantes? Solamente China. No hay ni ha habido otro país cuya tropa solamente sea de 200 millones de habitantes. Y dice así, como un jardín de Edén era delante de él la tierra, detrás de él un desierto desolado. No hay quien escape ante él. Es decir, a medida que avanza la invasión china, va generando devastación. Y así comienza, pasamos ahora a Joel 3. Joel 3 comienza diciendo, sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y en las siervas derramaré mi espíritu aquellos días. Y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, como lo vemos en Lucas 21. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, como lo vemos también en Apocalipsis 6. Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá supervivencia, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahvé. Vemos entonces esta importante profecía. Se cumple la primera vez en el primer Pentecostés. Ese fue el primer derramamiento. Porque yo afirmo que está para cumplirse en una segunda ocasión, porque el segundo derramamiento del Espíritu Santo lo asocia a los signos que aparecen en Lucas 21, discurso escatológico de Jesús sobre los signos que anteceden a su segunda venida, y se asocia también a lo que leemos en Apocalipsis 6:12 cuando dice que el sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre. Es decir, la primera venida del Espíritu Santo en el primer Pentecostés no estuvo acompañada de estos signos, tanto en la tierra como en el cielo, de modo que sí hay una segunda ocurrencia. Y esa segunda ocurrencia es muy posible que esté asociada al aviso. Lo digo hipotéticamente, pero también lo digo apoyándome en algunas manifestaciones del Espíritu Santo, en algunas revelaciones privadas, donde efectivamente dice que el día del aviso ocurre el segundo Pentecostés. Lo podríamos ver de la siguiente manera.
El aviso es un encuentro personal de Dios con todos los seres humanos, con cada persona mayor a 7 años. Algunos para hacerlos purificados, blanquearlos, pero otros, inclusive es posible que reciban el segundo Pentecostés, es decir, personas que hayan vivido en santidad, que estén viviendo en estado de gracia en el momento del aviso y que ahí reciban el segundo Pentecostés para ahí pasar a ser apóstoles renovados en fuerza y en vigor para salir a evangelizar nuevamente todos los pueblos y todas las razas de la tierra. Y finalmente vemos que Joel termina con la victoria del Cordero, ¿no? La última parte del Apocalipsis, donde los que fueron fieles a Cristo reinarán con Él por 1000 años. De modo que con esto vemos que el aviso es algo inminente, está muy próximo, está claramente profetizado en la Biblia y también en las revelaciones privadas, y es muy importante que todos lo conozcamos y estemos preparados no solamente bien confesados, sino pidiendo al segundo Pentecostés, es decir, pidiéndole a Dios que estemos entre aquellos que sean bendecidos con ese derramamiento, para que como soldados de Cristo podamos salir con fuerza y con vigor a volver nuevamente a proclamar la buena nueva de Dios a todo el mundo, a todas las naciones, con la fuerza del Espíritu Santo. Muchas gracias y concluimos así este estudio bíblico profético de la iluminación de las conciencias.